Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Miren que estoy viendo titulares de 5 columnas. Cuando usted vea, bueno, no tengo por qué explicarlo, usted ya lo sabe. Estos formatos de periódicos son 5 columnas. Cuando usted vea que el titular abarca las 5 columnas, es obvio, va uno por lógica dice, ese es el principal titular, pero cuando queremos profundizar sobre conceptos periodísticos, en efecto les digo cuántas columnas y que abarca todas las columnas del periódico. CNE pide 492 millones de lempiras para elecciones internas, dice. Bueno, son primarias, ¿verdad? Primarias. Son primarias. Son primarias, sí, son primarias. Son primarias porque son las elecciones para elegir candidatos a cargos de elección popular. Muchas veces están las internas porque también sirven para elegir autoridades internas del partido. En esta ocasión la convocatoria será para para cargos de elección popular y para autoridades de partido, ¿o no? No, la convocatoria que hace el organismo electoral es para las primarias. Para las primarias. Ya las internas es cada partido que decide si lo hacen simultáneamente o lo hacen por separado. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, bueno, yo tampoco pretendo dar lecciones porque se puede malinterpretar que yo estoy corrigiendo a un gran periódico. No, no, ese no es mi propósito, para nada, ese no es mi propósito. Mi respeto para este periódico, El Heraldo, y su director, Carlos Mauricio Flores. Pero la verdad que son primarias, elecciones a cargo de elección popular. Las internas son para autoridades de partido. Pero es que no era eso el centro de la introducción. Es que ya estamos con ambiente preelectoral. En septiembre se convocan a las elecciones primarias por parte del Consejo Electoral. Y dice el titular del Heraldo, en manos de la Secretaría de Finanzas la aprobación de los recursos para que 5.5 millones de hondureños vayamos a las elecciones internas y primarias en marzo de 2025 de cara a los comicios generales de noviembre del próximo año. El 8 de septiembre se convocará a las elecciones en los partidos políticos. Y la información está en la página 6. La información está en la página 6. Solicitan a Finanzas 1.492 millones de lempiras para realizar las elecciones internas, dice. En relación con las primarias de 2021, se incrementa un 30% el presupuesto, detalló el Consejo Nacional Electoral. Bueno, este es el Heraldo. Vamos a ver qué otro periódico destaca este tema de este proceso electoral primario, por lo menos en la portada de los periódicos en papel, solo el Heraldo. Pues no exactamente ese titular va a ser el tema de nosotros. El tema de nosotros hoy va a ser siempre en cuestiones electorales, pero otro, aunque vamos a abordar este. Y aquí en el set hoy tenemos la sabiduría plena en materia electoral. La sabiduría plena en materia electoral. Y voy a comenzar por el más antiguo, el de más canas, el más sabio, el de más conocimientos. No es Lino Tomás Mendoza, no, ni es Denis Gómez. Lino es el de las canas, digo yo. Es el doctor Augusto Aguilar. Gracias, muchas gracias. Solo les quiero decir algo sobre el doctor Augusto Aguilar. ¿Cuántos años de ser presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras? Pues en años son como 30, periodos 22, porque hubo periodos de un año y después de 2 años. Dictadura. Pero alrededor de unos 30 años. Perfecta. Escuchó, ¿verdad? Sí, dictadura. Perfecta. Dictadura perfecta. Sí. Es que previo al programa, tanto el doctor como yo, Denis, venimos temprano hoy, y entonces le estaba preguntando sobre el proceso electoral del Colegio de Psicólogos, que fue ¿hace cuánto? Fue el 11 de mayo. Entonces el licenciado Rafael Mejía pretendía desbarrancar al doctor Carlos Augusto Aguilar, pero en el buen sentido de la palabra, porque el licenciado Rafael Mejía es un buen profesional, Claro, es un joven, sí. es un buen profesional. Y me dice, Renato,
hagamos un debate, hagamos un frente a frente, me dice, sobre esas elecciones del Colegio de Psicólogos. Mire, el doctor Augusto Aguilar ya casi tiene 50 años de estar, dice, al frente de ese colegio. Yo creo, dice, que necesitamos hacer algunas innovaciones, pero sin demeritar su labor. Solo que él quería el debate. Bueno, le digo, si usted convence a Augusto Aguilar para que venga a debatir, fabuloso. Va a ser un debate tremendo sobre cómo está el problema de los hondureños en el aspecto emocional, la ausencia de políticas públicas. De salud mental. De salud mental. Es que tenemos una carencia de políticas públicas en salud mental que, bueno, a mí me encantaría un debate. Entonces me dice, voy a decirle, pero dije yo, para que el doctor Augusto Aguilar acepte previo al proceso electoral de los psicólogos un debate, sabiendo que ha ganado 10 elecciones consecutivas, muy difícil. Dice el doctor que el licenciado Mejía le propuso eso y le dijo, no, muchas gracias, no voy a arriesgar otra reelección, le dice. Ahora, pero miren, es que el himno dice, dictadura la que se tiene ahí Augusto Aguilar, pero miren qué clase de dictadura. Miren cómo encontró Augusto Aguilar la primera vez que llega a la presidencia del Colegio de Psicólogos de Honduras y con qué patrimonio lo tiene en este momento. El patrimonio anda alrededor de 150 millones de lempiras. Tenemos 4 edificios. Somos propietarios de 39 clínicas psicológicas y tenemos una cantidad considerable de unos cuantos millones en los bancos, sin utilizar las cuotas, sino que a pura gestión. ¿Y de cuánto es la cuota de los psicólogos mensualmente al colegio? Para el colegio son 150 Y entonces lempiras. yo le pregunto, le digo, con 150 lempiras de cuota mensual, ¿cómo puede tener ese patrimonio de 150 millones el colegio de psicólogos? Le pregunté hace algunos minutos. Sí. Lo que pasa es que conseguimos préstamos, construimos edificios, los 2 primeros se pagaron solos con el alquiler, pero lo que más fondos nos ha generado es la elaboración de los exámenes para obtener licencias de conducir y permiso de armas. Entonces vendemos el papel membretado, sellado por el colegio, y eso nos ha dejado una buena cantidad, por lo menos unos 40 a 50 millones de lempiras. ¿Y esa idea fue de algún agremiado o fue del dictador entrecomillado que dice el himno? Sí, del dictador. Es que yo elaboré la ley del Colegio de Psicólogos. La llevé al Congreso y así nació el colegio. Y después elaboré el arancel de servicios profesionales, cuánto es lo que se debe cobrar. Y por último, hace como unos 2 meses escribí un librito que se llama Historia de la Psicología en Honduras. Está bien. ¿Publicado? Miren, Sí. es el momento apropiado para homenajear a hondureños como Augusto Aguilar. Cuando están en vida. No es que estoy diciendo que ya se va a morir el doctor. Solo lo que digo, recordémoslo, homenajeémosle ahora. ¿Cómo es que un hombre profesional de la psicología, cuando llega al colegio de psicólogos, ¿cómo estaba ese colegio financieramente? En cero. Ni saldo negativo, ni nada. Nada, sí, ahí tuvimos que, para poder tener siquiera un terreno, solicitamos una donación de una parcela y nos la otorgó la municipalidad. Y quiero mencionar a la alcaldesa, doña Nora Gúnera de Melgar. Mire qué interesante, ella fue compañera nuestra porque empezó a estudiar psicología, pero como ya andaba enamorada del entonces capitán. De Juan Alberto Melgar Castro. Entonces capitán se enamoró y se casó y entonces dejó de estudiar. Pero siendo alcaldesa nos donó una parcela donde construimos 2 edificios. Renato, y además fue psicólogo de la selección de 1982. No, y que fue a España. de varias, 16 elecciones. ¿Cuándo comenzó siendo psicólogo de la selección? Cuando vino Sergio Lecea Fernández, 1967. Cuando el 82 era parte del equipo de psicólogos de la selección. Sí, al principio, pero no pude ir porque yo estaba recién nombrado director del Infop. En 1982. Sí, en el Sí, gobierno que yo recuerdo, ya en 1982 yo me desempeñaba en la crónica deportiva. Sí. Entonces, Sí. quien fue allá es Teodosio Mejía, el doctor Teodosio Pero Mejía. a Teodosio quien lo Sí. llevó ahí fui yo. Sí. Porque también yo era el psicólogo de la selección que fue a
Haití a una cuadrangular para que solo salía uno clasificado. Entonces yo Usted está hablando de la década del 70. Claro, del 70, Sí. cuando el famoso 3-3 en Costa Rica. Y que el chamaco Guifarro, Rubén Guifarro, era parte del equipo nacional de Honduras. Así es. Todo ese tiempo yo fui del colegio, el psicólogo de la selección. ¿Y desde qué año es presidente del Colegio de Psicólogos? Desde del 1976. Entonces era muy difícil. Era asociación en ese momento. Sí. Y después se convirtió en colegio cuando ya teníamos la cantidad suficiente. Yo redacté la ley, la llevé al Congreso y así nació. Mira, licenciado Rafael Mejía, era muy difícil que en esta ocasión usted ganara esas elecciones. Era muy difícil, porque el colegio aprecia y valora todo lo que ha hecho el doctor Augusto Aguilar por ese gremio. Y bueno, algún día tiene que dejar esa presidencia. Pues Sí, claro. No, yo creo que ¿Cada cuánto es la elección? cada 2 años. Antes era cada año, ¿verdad? Antes era cada año, sí. Pero además estamos organizados a nivel centroamericano y Panamá, los colegios de psicólogos, y yo soy el presidente. Así que la dictadura se ha ido también para... Y cuando suceda que deje el cargo va a ser vitalicio oficialmente. Sí, correcto. Oficialmente. Pero dicen que ahora tienen una actitud, cada vez ponen más requisitos para optar a la presidencia del Colegio de Psicólogos. sí. Dicen que es parecido a Florentino Pérez en el Real Madrid, que ahora Florentino Pérez, la Asamblea, hizo que la Asamblea aprobara ahí un requisito que para optar a competir por la presidencia del Real Madrid de España hay que poner de fianza 100 millones de euros. Y como el equipo, los aficionados son los dueños del equipo, los socios, óigame, no todo el mundo tiene 100 millones de euros para participar en un proceso electoral. No, yo lo que voy a poner es que sea mayor de 60 años para que no rivales. Me agrada en vida, me agrada en plena lucidez homenajear, porque esto es un homenaje. Gracias. Homenajear a un hombre como Augusto Aguilar. Gracias. Y miren, les voy a decir, ¿saben ustedes que fue subsecretario de Educación Pública? Sí. Cuéntenos un poquito de esa historia pública, doctor, por favor, antes de entrar de lleno al tema, porque Sí. la pregunta que les ha preparado Lucecita para hoy es una pregunta desafiante. Sí, yo fui fundador del Infop y estando en el Infop, cuando se produjo el escándalo del Lechazo, Sí, me acuerdo. entonces me llevaron a mí como viceministro en el gobierno del doctor Suazo. Luego fui diputado 2 periodos, uno en el gobierno de Callejas y el otro en el gobierno de Maduro. Entonces, estando en el Congreso, yo fui de los principales redactores, Lino sabe muy bien eso, de la ley electoral del 2004 y esta última, porque he participado mucho en esas cosas e incluso soy miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina y he estado en más de 100 elecciones en el continente. De tal manera que he aprendido un poco. Ha estado en más de 100 elecciones en el continente, o sea que prácticamente conoce el continente. Sí, Ha estado en claro. elecciones en Haití. No, en Haití no hemos estado porque ahí... Dicen que la rehuye. Ahí, no, ahí todo el mundo salió huyendo. No ha querido ser carne de cañón. Que de todas estas elecciones en América Latina, ¿cuál fue la que más le impresionó por el nivel de madurez que ha Mire, llegado? los países maduros realmente, cultos, en materia no solo electoral, es Chile, Uruguay y Costa Rica. Son los 3 países en que yo he encontrado más educación, más cultura, más civismo, menos críticas a los procesos y la palabra fraude que casi ni se menciona. Sí. Y yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Recuerdo que al menos una vez me lo encontré, siendo él miembro del Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras, me lo encontré en una elección en Nicaragua. ¿Recuerda, Sí. doctor, en el Hotel Intercontinental que estaba Correcto. Jacobo Hernández, de Exactamente. miembro ahí? Sí. Ahí compartimos unos vinitos ricos en el Hotel Intercontinental. Sí. Solo se ríe. Lino Tomás, ¿cuándo retornó al poder Daniel Ortega y Rosario Murillo? Efectivamente, sí. Cuando retornó al poder Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mejor no hubiéramos ido. Sí, de 2006. Bueno, no.
Eso último que dije es una broma. Sí. Ortega ganó bien las elecciones. Limpiamente, Ganó sí. bien las elecciones. Ahora, ¿cómo las esté ganando ahora? Ya es Sí, es otro diferente, rollo, ¿verdad? es diferente. Sí. Doctor, me agrada haber hecho estos 10, ¿cuántos minutos? Estos 15 minutos. Y Bueno. tómelo como un homenaje. Gracias, muy Como un amable. homenaje por todo lo que usted ha hecho en la administración pública y sobre todo por lo que ha hecho en el Colegio de Psicólogos de Honduras. Muchas gracias, Renato. Agréguele también todo lo que ha hecho con la ley electoral. Con la- Sé que es correcto. uno de los hombres con mayor conocimiento de la ley nacional, el análisis comparativo de las diferentes leyes y los aportes que ha hecho con esa experiencia a nivel internacional. Porque he compartido con él en esto Sí, es y cierto. bueno, hemos sido amigos de muchos años también, ¿verdad? Sí. Pero realmente el aporte que hace, la lucidez, la brillantez, la memoria para manejar las leyes, creo que muy pocos hondureños manejan esa lucidez en cuanto a materia electoral. Así es que aporta un poquito más al reconocimiento. Gracias, Muy bien, Lino, gracias, muy bien, Lino. muy bien. Amigo de hace mucho Doble tiempo. homenajeado. Sí, correcto. Está bueno. ¿Qué edad tiene, doctor? Yo tengo ya... No se quite los años, por Sí. favor. Dígame los años correctos No, que tengo tiene. 85 años. 85 años, imagínense Sí. usted. 85 Sí. años. Sí. Son bastantes No, pues años. felicito a Carlos Aguilar, el doctor, Sí, al ingeniero, Jorge. a Jorge Aguilar. Lo vi el martes, allá estuvo una vela de mi madre. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? 6. 6. Sí. Y a todos ellos. Sí. Y a las personas que han compartido con él, a todos sus familiares. Y a esos psicólogos que siempre lo respaldan. El gremio de los psicólogos es de aproximadamente 7,000. Como Sí. sucede en los procesos electorales, no votan los 7,000. Sí. Pero ganó con 100 votos de diferencia. Más o menos. Sí. Y le dijo a Rafael Mejía, venga, incorpórese conmigo, no compita, hombre, venga, yo lo meto en mi planilla. Sí, no Pero el quiso. doctor estaba con el ímpetu que ganaba. Bueno, Otro agregado, Perdón. Renato, otro agregado. Ajá. El 90% de los miembros son mujeres, entonces el contendiente solo votaban los varones. sí. Sí. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Este es, Lucecita Madrid, por favor, con el titular. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral viola la ley al no hacer la distribución correcta de los diputados en los departamentos, como manda la Constitución de la República? Envíe su opinión, recuerde hacerlo a través del número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente Mira, HN. Como aquí todo lo tenemos que explicar para que no se malinterprete, hay artículos de la ley electoral y de las organizaciones políticas y de la Constitución que mandan a hacer una revisión del número de diputados por departamento de acuerdo a la evolución de la población. Y aquí nos hemos quedado en el pasado. Y es potestad del Consejo Nacional Electoral hacer esta redistribución de acuerdo a la población en los departamentos. Hay departamentos que no deberían tener los diputados que tienen actualmente. Hay otros que por su población deberían tener más diputados, siempre en el marco de los 128 diputados. Pero no lo hacen. Aún teniendo y estando amparados por la ley, no lo hacen. Yo le decía al doctor hace algunos minutos. Así comienza la debilidad institucional. No solo es la cooptación por parte de los políticos de nuestras instituciones, es que quienes deben demostrar la autoridad y apegados a la ley, fortalecer las instituciones, son incapaces de asumir con independencia la aplicación de la ley por temor a las repercusiones partidarias. Si es que a mí me puso tal partido, ¿cómo voy a estar en contra de mi partido? Se va a enojar el presidente del partido, se va a enojar el coordinador del partido. Puedo debilitar mi trabajo si yo aplico la ley. Esa es la desgracia de Honduras. Ser incapaces de asumir un cargo público para desempeñarse con independencia y de acuerdo estrictamente al espíritu de la ley. Ese sojuzgamiento del funcionario público de importarle más el criterio personal que la aplicación de la ley nos ha debilitado institucionalmente. Este es el país que tenemos. Entonces, ese es el tema que estos hombres van a abordar hoy. El que ha preguntado ahí Luz Madrid.
¿Por qué el Consejo Nacional Electoral viola la ley al no hacer la distribución correcta de los diputados en los departamentos, como manda la Constitución de la República? Toda la temática en el comunicado que ayer emitió el Consejo Electoral, lo que está pidiendo para financiar las elecciones primarias el próximo año. Atentos que será un interesante programa. Miren, ya estamos en modo electoral. Podemos tener otros problemas más serios, seguridad social, economía, desempleo, pero ya dejamos pasar un poco más de 2 años. Ahora ya viene de nuevo el ruido electoral y las reformas electorales que estamos exigiendo. ¿Habrá tiempo todavía de hacer algunas reformitas electorales como le exige la población? Todo eso va a formar parte del debate con Denis Gómez, Augusto Aguilar, Lino Tomás Mendoza. Es que ni siquiera presenté a Denis. Denis, bienvenido. No. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igualmente que a Lino Tomás Mendoza. Muchas gracias. Después de la pausa, el programa es de vosotros. Yo lo modero, obviamente, con mis preguntas y la participación del público, que estoy seguro participará con reflexiones y preguntas de mucho interés, como siempre. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes. Emanuel Berríos comparte: una distribución desequilibrada puede afectar la formulación y aplicación de políticas públicas, ya que ciertos departamentos pueden ser subrepresentados y sus necesidades no atendidas adecuadamente. Alessandro Noel también comparte: esta práctica puede centralizar el poder en ciertas regiones o ciudades, dejando a las zonas rurales o menos pobladas con menor representación y voz en el gobierno. Pedro Vaca también comparte: la falta de una distribución adecuada de los diputados entre los departamentos crea una desigualdad en la representación, donde algunas áreas tienen más influencia política que otras, contraviniendo el principio de equidad establecido en la Constitución. Buenos días. ¿Para qué queremos más payasos en ese circo llamado Congreso Nacional? Comparten más televidentes. ¿Por qué? Porque así el partido en el poder se asegura de tener la mayoría de diputados en el Congreso y aprobar todos sus actos de corrupción, y todos son iguales. Comparte televidente. Usted también puede opinar. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Les pido que dinamicemos el programa. Nos podemos interrumpir, yo en el caso mío para repreguntar, ustedes para enriquecer un juicio y todo. Bueno, comencemos porque aquí prácticamente hay una denuncia. Hay una denuncia contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué el Consejo Nacional viola la ley al no hacer la distribución correcta de los diputados en los departamentos, como manda la Constitución de la República? Vamos a ver, ¿usted le observa alguna incoherencia a la pregunta, o estamos enmarcados en ley con esa pregunta? No, estamos enmarcados con esa pregunta porque la Constitución es muy clara cuando establece que el Consejo, el Tribunal Supremo Electoral de entonces, y ahora Consejo Nacional Electoral, debe establecer un cociente nacional para poder hacer la distribución justa de los diputados en los diferentes departamentos en función o vinculado a la cantidad de habitantes de cada departamento. Se establece un cociente nacional y se aplica a cada departamento por la población, no por los electores. La población es dinámica. Entonces, por eso se presenta el caso que en los últimos datos que se dan, el último censo, aplicando el cociente, tendríamos que Francisco Morazán prácticamente conserva su cantidad de diputados, que son 23. Pero el departamento de Cortés, que tiene 20, aumentaría 5 diputados. A 25, más que Francisco Morazán. Más que Francisco Morazán. Pero eso indudablemente que tiene sus causas, la migración hacia el departamento de Cortés por la cantidad de empleos en las maquilas y otras cosas. De tal manera que si se hace una distribución, tal como lo manda la Constitución, algunos departamentos pierden o dejan de tener más diputados, disminuyen y aumenta en otros.
según la distribución de la población actual. O sea que no se tiene que reformar la Constitución para hacer estos cambios, No. porque justamente la Constitución manda que en función de la dinámica de la población y los Así es. departamentos, el Consejo Electoral se encargue de decir, a este departamento le Así corresponde es. 1, 2, 3, 4, Correcto. 5 diputados más, y a estos se han quedado estancados en población, pues los mismos o reducir los diputados. Correcto. Porque al final no van a pasar de Sí, 128. el Congreso le delega al organismo electoral esa responsabilidad. Es una, diríamos, una disposición constitucional que no se ha Artículo cumplido 202, por allá muchas tiene razones. Lino. Ahí está Lino para abordar, perdón, para aportar más detalles a lo que está Sí. diciendo el doctor Sí, Aguilar. yo quisiera primero que esto tiene su origen en la primera ley electoral del 80, que llevaba a establecer que por cada 50.000 habitantes se elegía un diputado. Y tuvo que ser regulado porque el crecimiento de la población era demasiado. O sea, en este momento tuviéramos más de 200 Diputados, Entonces, en el 2002 se reformó la ley y se estableció que eran 128 diputados. Pero ahí voy a defender un poquito la institucionalidad porque es que no quedó claro. El artículo 202 de la Constitución manda a que sea conforme a lo establece la ley. Y en la ley no dice nada. Entonces, por eso es que ha dejado abierto la posibilidad de que se concrete o no lo que ordena la Constitución, porque delega a la ley. Y al no establecer nada en la ley, queda ese vacío, ¿verdad? Entonces, Muy común en la legislación hondureña. muy ¿verdad? común en toda la legislación. Muy común en la legislación Pero yo hondureña. hago el aporte siguiente. La ley, la Constitución de la República emite la disposición, le da la responsabilidad, pero en la Constitución no se establece el cómo. De igual manera, fíjese Renato, que hay una gran duda y muchos hondureños no sabemos eso. La ley electoral contempla que el tribunal o el organismo electoral puede establecer diferentes tipos de votación y de escrutinio, incluyendo el voto electrónico. Sin necesidad Pero, de reforma. pero la ley no le dice cómo, pero sí le da la facultad. Es el mismo caso. La Constitución le dice, desde mi punto de vista, al tribunal que puede hacer eso, pero no le dice el cómo, porque esa ya es una disposición interna en cada institución. Pero de hecho el Quisiera leerlo. artículo dice. Sí, quiero leerlo. Lea el artículo. El Congreso Nacional estará integrado por un número fijo de 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales serán elegidos de acuerdo con la Constitución y la ley. Los diputados serán representantes del pueblo. Su distribución departamental se hará con base al cociente que señale el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con la ley electoral y de organizaciones políticas. La ley no dice nada sobre la... El vacío del que estamos hablando es el vacío en la ley electoral, Sí, porque no establece el Y proceso. ahí somos responsables con el doctor porque estuvimos en la elaboración de la ley y este Sí. tema, a pesar de que profundizamos en las diferentes temáticas, este tema ni tan siquiera lo tocamos. sí. Yo creo que lo que ha tenido mucha influencia, o mejor dicho, la falta de motivación para hacer esa distribución, es por el peso político que significa, sobre todo para aquellos departamentos que pierden diputados. Imagínese usted, por ejemplo, el caso del departamento de Valle, donde yo soy originario, en este momento tiene 4 diputados, pero si se aplica el cociente nacional se reduciría a 2 nada más. Entonces los partidos políticos ahí es donde se ponen celosos con el temor de que un partido pierde más que otros y de igual manera en varios departamentos. ¿Qué otros departamentos? Santa Bárbara me Santa dicen que Bárbara, también perdería algunos Santa diputados. Perdería Santa si se aplica el Bárbara. espíritu de la Constitución. Sí, Y también. Olancho. Choluteca también. Olancho igual. Sí, Choluteca también. Sí. sí. Y a costa de que aumente el número de diputados en Cortés, sumen 5. que sumen 5 en Cortés, porque Cortés sería el más beneficiado, ¿no? El Paraíso también El sube Paraíso diputados, igual. sí. O sea, varios departamentos salen beneficiados ahí y otros salen perjudicados. Y fíjate qué interesante la madurez con que
en las redes sociales opinaban Sí. que al concentrar la cantidad de diputados en las ciudades grandes, en los departamentos grandes, disminuiría la influencia del área rural. Gran madurez en esa opinión, y fueron como 3 o 4 personas que opinaron en el mismo sentido, con gran compromiso de país, ¿verdad? Al dar esas opiniones. Creo que el doctor tiene ahí, no sé si mandamos la integración a la... Sí, aquí tengo el cuadro que se publicó y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el Atlántida, en la actualidad tiene 8, perdería 1. Colón ganaría 1. Comayagua gana 1. Cortés gana 5. Choluteca pierde 3. Y así sucesivamente, Siga. ¿verdad? Choluteca Bueno, pierde 3, sí. Cortés gana 5. El Paraíso gana 1. Francisco Morazán se mantiene. En pantalla. Gracias a Dios se mantiene. Intibucá gana 1. Islas de la Bahía se mantiene. La Paz se conserva. Lempira se conserva. Ocotepeque también se conserva. Olancho pierde 1. Santa Bárbara pierde 3. Valle pierde 2. Y Lloro se mantiene. Y sabe que hay un fenómeno interesante ahí, Renato, es que hay partidos como el Partido Liberal que salían, o sea, además de perder diputados al departamento, salían muy perjudicados porque una buena cantidad de diputados salió por residuos. Y entonces además ya esto vendría a perjudicar la integración de los partidos y se concentraría en los partidos que sacarían más cantidad de votos, porque ya con menos diputados en esos departamentos la oportunidad del residuo disminuye grandemente, ¿verdad? Bueno, lo que afectaría en todo caso es la representación departamental. Correcto. Porque recordemos que esto lo que hace es, la audiencia ahí en las redes sociales habló de 3 temas. Subrepresentación, ¿verdad? De ausencia de políticas públicas, pero la ausencia de políticas públicas es histórica, es sistémica, es sistematizada, y eso en realidad tener más o menos probablemente sigamos bajo la misma conducta. Y el otro tema es el de la corrupción. Cuando usted habla de reorientar o de redirigir o reordenar la representatividad desde el punto de vista de cada departamento, a mí se me vino de inmediato la idea pensar en el famoso gerrymandering, que es un evento que sucede cuando se habla de los distritos electorales y se arreglan los distritos electorales en ocasiones. Esa es una de las debilidades que tiene, de acuerdo al interés partidario. Este no tiene tal vez esa intencionalidad, No. pero parece, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un mandato que tiene un vacío en la ley electoral, no en la Constitución, porque usted lo explicó muy bien, no le va a decir cómo, no le va a dar el procedimiento. Claro. Pero que ha sido un tema, Renato, que durante todos estos tiempos, por lo menos de lo que yo conozco de la parte electoral, ha sido un tema que se evita. Y ayer justamente el Consejo Nacional Electoral dice en su comunicado que no es un tema que tengan en agenda. Además, entonces... Sin importar que sea mandato de la Constitución. Bueno, eso dice, ¿verdad? No, yo lo entiendo y a usted. entonces viene el otro punto. Siempre lo electoral primero es político. ¿Por qué primero es político? Porque las decisiones, si usted va a reformar, tiene reformas constitucionales, ¿dónde va a ir? El tribunal tiene iniciativa de ley, pero no es vinculante. Así, se acaba. Entonces, una reforma constitucional que el Consejo Nacional desee, por ejemplo, esa que tiene ahí del 202, que siempre se maneja el tema, cada 4 años repetimos, ¿y por qué de 128 diputados no tenemos menos? ¿Verdad? Esa es reforma constitucional. Entonces, es una decisión política en el Congreso, 86 votos ocupa. Pero si va a ser una reforma en el tema de la ley, bueno, el tribunal tiene la iniciativa, pero igual no pasa si no tiene los votos que ocupa, que son 86 también. Pero hay algo bien importante que yo quisiera destacar, Renato, y es el hecho de que este tipo de medidas, disposiciones,
generalmente no es ni el mismo organismo electoral, sino que tiene que ser aprobado o ser aceptado por las cúpulas de los partidos. Factor político. Factor político. Y fíjese que es interesante también que esta distribución de los diputados, que es cambiante, pero que no se hace, pero sí se hace con las municipalidades. Porque la ley de municipalidades establece que cuando la población es hasta 5.000 habitantes son 4 regidores. Luego viene la otra escala que son 6, 8, todas las cabeceras departamentales 10, más todas las ciudades que tengan más de 80.000 habitantes, son 10 regidores. Por eso, fíjese que ve interesante, si se tomara una disposición de una nueva distribución, tendría que ser en este momento, porque en el mes de julio, o sea, dentro de un mes, el Consejo Nacional Electoral va a hacer un llamado a los partidos políticos para que empiecen la inscripción de los movimientos internos. Pero en esa misma fecha se entrega el listado de los cargos de elección popular con los que van a participar los movimientos. Quiere decir que ya ahorita en julio, si se hiciera esa distribución de diputados, diría Cortés tantos diputados, Francisco Morazán tantos diputados, Lloro tantos, etcétera. Pero no va a pasar. Pero es obligación. No, va a conservar, Sí, va a conservar No, la, por la eso, pero actualidad, claro, sí, o sea, no se va a tomar la decisión. El comunicado ya está claro. no, y ¿verdad? el 9 de julio, el Consejo Nacional Electoral entrega a los partidos políticos el listado de los cargos a elegir. los listados. Entonces va a conservar los 128 diputados y Sí, va a conservarlo sí, de las, correcto. en las corporaciones municipales, como lo decía el doctor, la ley es clara y ahí sí hay modificaciones constantes en base al crecimiento de la población, porque la ley sí estipula con claridad cuál es el mecanismo, ¿verdad?, en que se debe de poder. Y fíjese, Renato, que si se reformara la ley, casi habría una concentración de 2 partidos. Porque, ¿Reformarse para qué? O sea, si se reformara la integración, porque desaparecería... La redistribución de los diputados. Sí, se hiciera, sí, se practicara la Así, redistribución. porque no tiene que reformarse Sí, absolutamente correcto. nada. Sí, sí, No, la me explico. Constitución, De sí. repente aclarar más el proceso. La integración, como bien lo decía el abogado, desaparecerían los diputados por residuos y quedarían varios partidos de representación como el PAC, la Democracia Cristiana. Del Partido Liberal perdería prácticamente 9 diputados si se repitiera Bueno, la no tanto así, ¿verdad? Porque no estamos yéndonos a distritos electorales. No. Entonces el cociente, el residuo queda. Queda el El residuo. tema ahorita es Siempre se utilizará. que obviamente un departamento pierde 3 diputados, ¿verdad? Sí. Y eso ya tiene una sensibilidad política, porque la costumbre hace ley en el país, lamentablemente, ¿va? Es una de las disfuncionalidades que el país tiene. Ante una institucionalidad lábil, débil y en ocasiones inexistente. Lo cierto es que este es un tema recurrente, ¿verdad? Cada 4 años es la misma discusión y en ese sentido, pues, la preeminencia política, porque lo electoral, reitero, es primeramente político y después se vuelve electoral, porque además lo electoral necesita ese apoyo de las decisiones políticas. Pero la madre de todas las leyes, que fue la inspiración de los políticos electos como diputados para que el país conviviera en Estado de Derecho, dijeron, la madre de las leyes, la Constitución de la República, la dejamos así. ¿Cómo es que después esos mismos políticos desconocen la Constitución de la República y por intereses personales, algunas veces sectarios, violentan esa Constitución? Ahí está el problema de la debilidad del Estado de Derecho. ¿Saben algo? Yo se los digo con toda franqueza. Esas son las cosas que a mí me dejan un sabor amargo, profundamente amargo. ¿Por qué si la Constitución dice esto, por qué no somos capaces de cumplir la Constitución? Miren, yo creo que parte del desastre, parte de la debilidad institucional, parte de la anarquía que vivimos, justamente es ser tolerante
con aquellos que tienen la obligación, hacen la Constitución y luego no aplican la Constitución. Luego el país se vuelve anárquico, todo mundo hace lo que hace. ¿Qué me importa a mí la sensibilidad de algunos departamentos si la Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de hacer la distribución de los diputados en los departamentos de acuerdo a este estándar, a esta norma que la Constitución no la especifica, pero la dicta? Miren, se llamó Tribunal Nacional de Elecciones, luego le pusimos Tribunal Supremo Electoral y clasificamos a los miembros de ese tribunal como magistrados. Cuando yo escucho la palabra magistrado, estoy asumiendo que estoy ante una persona independiente en su ámbito. ¿Por qué los magistrados, ahora le cambiaron el nombre, Consejo Nacional, ahora son consejeros? ¿Por qué tienen que estar supeditados a una élite, a una cúpula para aplicar la Constitución de la República? Me lo pregunto. Ustedes tienen mucha experiencia en esto y saben cómo funciona el país. ¿Por qué tienen que estar supeditados a lo que les dicta el dueño del movimiento, el dueño del partido o el coordinador del partido? Si tienen la Constitución como el referente para que el país conviva en función de lo que dicen nuestras leyes. Doctor, yo le digo, esto es lo que me deja a mí una amargura en el corazón, amargura en el cerebro y en la boca también. Sí. De acuerdo, y esto es histórico. Y yo le mencionaba hace algún rato que la peor, diríamos, situación que se ha dado en nuestro país y que ha dado lugar a tanto problema es la impunidad. Se cometen delitos, se cometen fraudes, se cometen faltas, pero no son sancionadas. Fíjese que en materia electoral, cantidad de delitos electorales. Y en la historia nuestra, creo que algunas 3 o 4 personas han sido sancionadas por delitos electorales. Entonces ese es el gran problema, la impunidad. Y así funcionamos en todo, con esa impunidad. Claro. Entonces, ¿cómo es que pretendemos cambiar el país? Si nos volvemos permisivos y tolerantes con esta violación hasta la misma Constitución de la República. Sí. La impunidad es impune, Renato. Sí. La impunidad es impune. No hay de verdad asomos de que eso cambie así de manera inmediata, porque similar al tema de mercadeo, cuando se habla de publicidad engañosa, cada proceso electoral viene cargado de publicidad engañosa. Voy a hacer esto y no hacerlo. Y en ese sentido nos manejamos históricamente, digo yo, desde un bicentenario, 2 años, meses, días, horas, minutos y segundos, en esa impunidad impune, que hace entonces que se debilite la institucionalidad y que, como usted lo ha consignado, ¿verdad?, no solo en materia electoral, en materia también de Constitución de la República. No conozco a nadie que haya intentado violentar la Constitución, haya violentado, que verdaderamente haya sido juzgado y haya sido condenado y purgue pena. ¿Qué es eso? Impunidad, como dijo el doctor Aguilar. Pero esa impunidad es impune. ¿Y cuánto va a durar la impunidad? Hasta que venga realmente decisiones concretas, ¿verdad? Pero bueno, esas son las condiciones que nos crean la labilidad de la cual estamos hablando. Señores consejeros electorales, ¿qué credibilidad pueden inspirar ustedes? Me voy a meter a palabras mayores. Cuando están supeditados a las directrices de las cúpulas políticas solo porque las cúpulas políticas a través del Congreso Nacional los eligieron a esos cargos. Sinceramente. Factor condicionante. No, está bien. Están condicionados. No, sí. Están condicionados. Pero en algún momento se llamaron magistrados, Denis. Sí, yo fui en algún momento se llamaron magistrados. Yo fui magistrado suplente, pero el Supremo no era Supremo. Contrario al tema, por ejemplo, hablando de derecho electoral comparado, en Venezuela es un poder del Estado. Aquí no. Aquí se ha traído el tema y hay algunos entendidos que están a favor y otros que obviamente están en contra, pues. Pero lo cierto es que Supremo no era.
porque estuvo supeditado siempre al tema político. Le voy a poner un ejemplo no relacionado solo con el Consejo. Dentro de la fusión constitucional electoral aparece la unidad de política limpia. Ajá. Aplican las sanciones de la ley y le llaman, ¿y quién le cambia los tiempos a la ley? El Congreso Nacional de la República. Entonces, tiene el poder, pero no lo tiene al mismo tiempo. Eso es una disfuncionalidad de nuestras instituciones, causado obviamente por el principio de todos los males, la politiquería. Entonces, Totalmente si de nuestras acuerdo. instituciones, Lino, son disfuncionales, si nuestras instituciones, no solo en el ámbito institucional, son disfuncionales porque aún y teniendo y amparadas en ley con carácter independiente, obedecen a intereses partidarios y politiqueros, ¿de qué sirve que usted tenga 10, 15, 20 años dándome consejos a mí de cómo el país debe cambiar? Si la parte esencial, estructural para que un país cambie, el respeto a la ley, a la institucionalidad, a la Constitución, no la respetamos. Es que lo mismo, Renato, que hemos tocado en otros programas con usted y en otros medios, es que todo se elige para proteger a la clase política. Lo mismo es con las otras instituciones, la Unidad de Política Limpia, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Fiscalía. Yo recuerdo en un tiempo que un par de políticos una vez dijeron, cuando se aproximaba Libre en una elección, dijeron dos políticos, yo pertenecía a un movimiento político, le dijo uno de un candidato al otro, hay que cambiar el fiscal porque no sabemos qué nos viene si gana Libertad y Refundación. Vale. O sea, están buscando protegerse. Entonces, ese es un sistema de todo, o sea, de todo el país. El poner los cargos, nombrar los cargos para protección de los que los nombran. Mire Renato, el proceso ahora de elección de los diferentes cargos, magistrados, fiscales, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, someten a una cantidad de profesionales a exámenes que tienen que llegar con sus currículum, como cuando se sale de la universidad o del colegio a pedir su primer trabajo. No hay reconocimiento a aquellos hombres que desarrollaron labores con compromiso y se nombra realmente el que tiene necesidad y el que se aproxima más al poder. Entonces, desde ahí se está perdiendo la formalidad institucional y el compromiso de combatir las injusticias y de aplicar la ley. Entonces, entendemos por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. Se sobreentiende. Se sobreentiende, Se sobreentiende, por qué correcto. somos el país que somos. Se sobreentiende por qué migra tanta gente. Se sobreentiende por qué hay tanto malestar en la gente, tanta frustración en la gente. Entendemos ahora por qué un 68% de los hondureños, en este momento, la encuesta más seria que yo he No visto cree y en los leído, políticos. no sabe por quién va a votar. Y si no es que creen va a los votar. políticos. Un 68% de la gente no sabe por quién va a votar si es que vota. Y no ha cambiado el 4 a 5 de cada 10 hondureños que no tienen partido político, le aseguro. Entonces, entendemos por qué se multiplica la pobreza en Honduras. Entendemos por qué cada año somos más pobres aunque aumente el presupuesto general de la República. Nos endeudamos más. Ahí está la debilidad institucional al servicio de y no de los intereses del país. Yo como soy seguidor de sus editoriales, del expresidente Flores, porque sé que es un hombre muy inteligente, yo sé que es una persona que suma al país. Yo le escucho un argumento. El denominador común del argumento del presidente Flores es: ¿por qué hablamos mal de la institucionalidad, de los procesos? ¿Por qué siempre estamos pensando en negativo? Yo lo leo. Algunas veces coincido, otras veces no. Es que hay razones suficientes para no estar satisfecho de lo que tenemos. Hay razones suficientes. ¿Por qué escribimos una constitución y ya luego la interpretamos de acuerdo a nuestros intereses? ¿Por qué tenemos un consejo electoral
se supone que en el ámbito de la materia electoral que manejan debe ser independiente. Sí, ¿Y por qué está supeditado a los intereses o a las directrices que le vienen de cúpulas? Entonces, ¿cómo estar tranquilo con la institucionalidad y con el país? Bueno, porque hay otros temas, hablando ya de ambiente electoral, por favor, volvamos al cuadro. ¿Con cuántos diputados? Si se aplicara la Constitución de la República. A mí esto de que la ley no dice cómo, no me deja satisfecho, Lino. Por favor, eso no me deja satisfecho. La Constitución está por sobre las leyes Es que secundarias. no es de satisfacción, sino que es el espacio que deja abierto para cumplir o no lo que ordena la Constitución. Pero si la usted ley- sabe que la madre de la que la madre de las leyes es la Constitución, Bueno, hombre, habría que aplíquela, cumplirla. aplíquela. Habría que Porque se cumplirla. vale de ese vacío para decir, no, es que aquí hay una cosa que se puede interpretar de varias maneras. ¿Y hace cuántos años estamos con esto, Renato? Sí, Desde el eso es- 2002 se reformó la Constitución. Estamos hablando de 22 años. Por favor, Julio Navarro, no tiene justificación. Los otros magistrados, Kelvin Aguirre, no tiene justificación de que hay un vacío en la ley. Me permiten una palabrita que alguno la puede interpretar como con algún nivel de vulgaridad. Pero no es mi intención ser vulgar con el lenguaje. No nos vengan con paja. Si ustedes respetan la Constitución y saben que están amparados por la ley, si quisieran, harían lo que dice la Constitución. Y no me vendrían con eso que les dije, con esa paja de que hay un vacío en la ley. ¿Quién es la otra magistrada? Ana Paola Hall. Ana Paola Hall. Ana Paola Hall, por favor. Por favor. Miren, porque la suma de estas cosas en otras áreas del acontecer, de la dinámica social, económica del país, es lo que va creando esta debilidad institucional y esta anarquía en la que permanente vivimos, donde las personas y los intereses de las personas priman más que las instituciones y que el Estado de Derecho. Si es fácilmente resumible el por qué tenemos el país que tenemos hoy. Entonces, vamos a ver, y aquí yo me arriesgo porque yo sé que hay departamentos que se van a volver sensibles. Atlántida perdería un diputado si se aplica la Constitución. Ganaría un diputado Colón, perdería un diputado Comayagua, perdería un diputado Copán. Cortés ganaría 25 diputados y se lo merece porque es el Valle de Sula, la zona que genera el 60% del Producto Interno Bruto del país. Es la zona donde se generan más empleos en el país. Entonces, si la Constitución dice esto, es obvio que ahí tiene que aumentar el número de diputados. Ganaría 5 diputados el departamento Cortés. Choluteca perdería 3 diputados. El Paraíso ganaría un diputado. Francisco Morazán se quedaría con los 23 diputados. Gracias a Dios igual. Intibucá perdería un diputado. Islas de la Bahía se quedaría igual, con un diputado. Lo mismo que La Paz, lo mismo que Lempira. Ocotepeque, igual, se quedaría con los mismos diputados. Perdería un diputado Olancho. Otro de los departamentos, al igual que Choluteca, que perdería y tiene mucho que perder, si se aplicara la Constitución, sería Santa Bárbara. De 9 pasaría a 6 diputados. Valle perdería 2 diputados y Lloro se quedaría con los 9 diputados. Por antigüedad, doctor, ¿alguna valoración final en este segmento? Sí, no, la Constitución es muy clara cuando establece que le corresponde al organismo electoral establecer un cociente nacional para hacer la distribución de los diputados. Le da y lo dice claramente la Constitución. Cuando se refiere a la Constitución a que los diputados son representantes del pueblo, entonces está diciendo que ese cociente debe establecerse en base a la población y no en base a electores. Claro está que ya para hacer la distribución o la declaración electoral por la cantidad de diputados que corresponden a cada departamento, ahí sí tiene que hacer un cociente departamental. Claro.
para poder hacer la distribución. Y por eso continuaría aplicándose lo del residuo, porque democráticamente corresponde también a las minorías tener su representación si es que legalmente Y lo mientras tienen. no se modifique, Exactamente, así es. pero bueno, Renato, creo que en este segmento estamos viendo lo que debe ser. Así es. Pero el contraste es contra el ser, ¿verdad? Y hay todavía unos buenos kilómetros de distancia para cumplir esos nortes que nos deben llevar a puertos mejores. En la parte marítima tienen un dicho, ¿verdad? Sin norte cualquier viento es bueno. Entonces creo que por lo menos analizar ese norte del cociente nacional actualizado debe darle a la ciudadanía en general y a aquellos que se dedican al estudio particular de estos temas de democracia y procesos electorales, la unidad de medida de lo que nos falta transitar, ¿verdad? Claro, el principal caldo de cultivo se llama impunidad impune. En el año 2012 se intentó hacer algo que después fue real en la ley, esas famosas alianzas en primarias, que para mí son más hojas que tamal, de verdad. Entonces, en aquel momento los magistrados propietarios se opusieron a que apareciese en el voto una candidatura que querían tenerle en varios sitios, porque a la ley manda que el tema, usted no puede aparecer en todos los... Obvio. ¿Verdad? Por el principio de competencia, que es un principio electoral. Esa negativa le costó al entonces representante de ese partido político que no lo ratificaran para la siguiente. Ahí me quedo, no doy más. No, yo te digo, mira, hay mucha gente que se está preguntando, ¿y qué ganamos con hacer esos cambios y hacer los ajustes en cuanto a la distribución de los diputados? Porque la Constitución manda esto. Hay alguna gente que está diciendo eso. ¿Y qué ganamos? ¿Sabe qué ganamos? Un pasito cualitativo de respeto a la ley. Eso. Es lo que ganamos. Eso. Ahora, es otro debate si van a hacer algo por el bien del país los 5 diputados adicionales de Cortés. Correcto. Eso es otro rollo, Sí, eso es otro debate, ¿verdad? Eso es otro debate. Renato, pero es que estas discusiones, a través de estos programas con tanta influencia, vienen a fortalecer la posibilidad de que estos temas no queden olvidados. Y yo recuerdo que en la reforma a la ley, la influencia de los medios de comunicación fue fuerte. Y las propuestas de la comisión fue muy fuerte también en la reforma a la ley, pero los artículos que más perjudicaban a la clase política fueron modificados al aprobar la ley, ¿verdad? Yo recuerdo la participación de Mario Aguilar, de Aristide Mejía, del doctor Romeu Cles, en pretender hacer grandes reformas electorales. El problema es quién aprueba, o sea, el que está se cree que va a estar eternamente y acomoda la ley de acuerdo a sus intereses y se olvida que tiene que legislar hacia el futuro, hacia establecer un sistema que garantice la participación ciudadana. Renato, vienen las elecciones primarias. Las elecciones primarias para los que estamos ligados por vía de partidos o institucional no demuestran la voluntad popular. Se adultera mucho la Junta Receptora de Votos, se adultera mucho el acta de elección, porque los movimientos internos no tienen capacidad de poner delegados en la Junta de Representantes de Votos. Entonces aquel que logra poner es el que garantiza el éxito, el triunfo, mediante la adulteración de resultados. Entonces, en ese sentido, el Consejo tendrá que establecer los parámetros en la próxima elección primaria para evitar esta manipulación de resultados, y creo que se puede lograr si se usa el aparato de la huella dactilar, porque quedan registrados. Que redujo, ¿verdad? Correcto, y en la primaria lo puede reducir ostensiblemente, Claro. porque si solo si llegan 50 personas a votar, ese va a ser el resultado, y ahí se podría, doctor, sancionar al miembro de la Junta Receptora de Votos que adulteró el resultado, que no compagina con el aparato de la huella dactilar, el lector de la huella dactilar. Y trae otra consecuencia, Renato, que como ya se sabe quién va a ganar en las primarias por la adulteración del resultado, la gente con valores
con principios morales, con compromiso con la sociedad, no quiere participar. Y entonces terminan ganando los mismos de los partidos que van a elecciones primarias, porque ya se sabe cuál es el resultado a través de la manipulación del resultado. Entonces, miren, hay suficientes razones y el programa por lo menos está sirviendo para eso, para entender del por qué la democracia del país está como está y por qué el país está como está. Y no me vayan a decir que el país está bien, no es cierto que el país está bien. El país es la suma de las instituciones. Bueno, el país, el Estado es la población, el Estado es el organigrama jurídico, el Estado es el territorio. Casi todo anda débil, casi todo está supeditado a los intereses personales, sectarios. Entonces, entendamos por qué Honduras es lo que es ahora mismo. Miren, hay un comunicado del Consejo Electoral. ¿Qué recoge un medio hoy? Lo leí yo hace poquito, el Heraldo. El financiamiento. Todo el mundo está preocupado por esto, Sí. por el financiamiento. Todo el mundo está preocupado por esto. ¿Y saben qué? No tenemos una ley del Tribunal de Justicia Electoral. Es correcto. Y ya hicimos elecciones sin que el Tribunal de Justicia Electoral tuviese una ley. Y por los vientos que soplan, vamos a ir a otras elecciones primarias, generales, internas, sin una ley de justicia electoral. ¿Y por qué no tenemos ley de justicia electoral? Hace algunas horas yo llegué a la conclusión que no tenemos ley de justicia electoral, entre otras cosas. Indiferencia, probablemente. Porque todo el enredo que tienen nuestros políticos desde hace varios años es quién es el último intérprete en materia electoral de las decisiones ante los conflictos electorales. ¿El Tribunal de Justicia Electoral o la Sala Constitucional? Y ese es el conflicto. En lo ideal debería ser el Tribunal de Justicia Electoral Claro. la última y la única instancia, y se acaba. Y ahí se termina. Así es. Debería. Dicen la mayoría de los países de América Latina. ¿Y qué intereses son los que priman para que un concepto tan lógico en derecho no seamos capaces de materializarlo? Que la última interpretación en materia electoral la debe tener el Tribunal de Justicia y no la Sala Constitucional. ¿Qué intereses son los que priman? Ya verán ustedes que la respuesta va a ser político sectario, después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura a su opinión. Eduardo Facusé comparte: la clase política, que es una autocracia rotativa bipartidista, Partido Nacional Libre, sigue dándole atol con el dedo a Honduras sin una verdadera representatividad. Número 1, diputados por distrito. 2, elecciones escalonadas para diputados cada 2 años. 3, segunda vuelta. Todo lo demás es puro circo. Eduardo Facusé Salomón es un dirigente empresarial que ya tiene peso y posicionado en Honduras. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero esa primera parte me genera un poquito así como de reflexión. La clase política, que es una autocracia rotativa bipartidista, PN Libre. ¿Qué reflexión? PN Libre. O sea que ya no incluye aquí a los liberales. Los liberales ya lo... No sé. Bueno, no sé, Eduardo. No me deja de causar extrañeza, ¿verdad? La clase política, que es una autocracia rotativa, bipartidista, PN Libre. Ya, tú excluiste al Partido Liberal desde que ya no forma parte de ese bipartidismo tradicional, tripartidismo ahora. Bueno, no sé, me genera un poquito de reflexión. Voy a llamar a Eduardo Facusé que me profundice sobre eso. Ismael Cepeda también comparte: la discusión debería ir más allá de lo territorial. La representación política cada vez se pierde por el distanciamiento de los diputados con la realidad del país cuando llegan al Congreso. Es necesario la reforma del Congreso mismo. Ismael también comparte: se distribuyan como se distribuyen, siempre vamos a tener el mismo relajo en las sesiones. No vale la pena gastar materia gris en ese tema. Marco Matamoros: se viola la ley desde que no hay censo nacional actual. Los emigrantes deberían tener un diputado si tienen derecho también. Son miles fuera. Hay que cambiar esa ley eliminando diputados, dejando solo 60 y las internas
que la paguen los partidos, no el pueblo. Comparten los televidentes, Una continúen consulta. enviando sus mensajes. Pregúntale a la gente si quieren una consulta para la reducción de diputados. Y verás que pocas veces en las últimas 2 décadas tuvo tanta unanimidad del pueblo hondureño en exigir la reducción de diputados. Sí. Es clamor. Es clamor popular. Porque la producción de los 128 es escasa. Si hablamos de producción y una producción coherente con los intereses del país, sin intereses, es de un número reducido. ¿Y a qué costo? Sí. Entra en el tema de costo-beneficio y ahí sí. Entonces, miren, después de la pausa vamos a hablar del Tribunal de Justicia Electoral, que no tiene ley. Vamos a hablar, dicen que ya no hay tiempo para reformas electorales. Si hubiese voluntad política tendríamos tiempo, pero como no hay voluntad política de reformas electorales como las pide la población, vamos a seguir en lo mismo. Y otras cosas de interés que vale la pena abordar con estos 3 distinguidos invitados hoy, Denis Gómez, Augusto Aguilar y Lino Tomás Mendoza. Del Centro Social Universitario. Nos estamos acordando aquí con el doctor Augusto Aguilar del gran Escopeta Vallejo, Sí, del ingeniero Luis Edgardo Vallejo. sí. Otro hombre que por su trayectoria merece un homenaje a la Escopeta. Bueno, sí le han hecho muchos homenajes a la Escopeta Vallejo. Sí. Todo su historial deportivo, ingeniero civil. ¿Saben qué ha reaccionado el consejero Kelvin Aguirre sobre este debate que tenemos hoy en Frente a Frente? ¿Qué dice el consejero Kelvin Aguirre? Vamos en pantalla con el texto que en sus redes sociales ha transmitido don Kelvin Aguirre. Dice: es importante aclarar que el Consejo Nacional Electoral no ha violado ninguna ley. La Constitución, en su artículo 202, remite a la ley electoral el cálculo del cociente. Pero esta, refiriéndose a la ley electoral, no establece ningún procedimiento para mejorar la representación. ¿Es necesaria una reforma electoral? Miren, si yo con la pregunta estoy equivocado, díganmelo. ¿Es necesaria una reforma electoral? Doctor. Desde mi punto de vista, no. Porque la Constitución le delega esa responsabilidad de establecer un cociente, así dice Al la Consejo. ley, al Consejo. Entonces, no le dice el cómo, pero sí le dice que lo haga. Entonces, pero queda con cierta claridad el hecho de que cuando se refiere a los diputados dice que son los representantes del pueblo. Prácticamente lo que está diciendo es que ese cociente es para que el pueblo tenga una representación. De tal manera que yo lo encuentro, además históricamente, siempre se ha hecho en base a la población. Antes era por cada 50,000 habitantes un diputado, pero como iba creciendo tanto, hubo un momento en que se reformó la Constitución y se estableció una cantidad fija, así dice la Constitución, una cantidad fija, un número fijo, dice, de 128 diputados. De tal manera que no necesariamente tiene que ser detallada o reglamentaria la Constitución para decir el cómo o el procedimiento. Lo mismo para otros aspectos como los sistemas de votación y escrutinio. Pueden ser varios y eso tiene facultades. La ley no dice cómo, pero le da la facultad al Consejo para que lo haga, e incluso, como le decía hace algún momento, el voto electrónico prácticamente está aprobado en Honduras desde el 2004. Hay un agregadito ahí, Renato. Sí. Es que estos vacíos son los que generan la debilidad del Estado. Sí. ¿Qué pasa si el Consejo Nacional Electoral hoy aprueba un cociente? De inmediatamente se van a interponer los recursos, se van a oponer a aquellos diputados que no les beneficia. Así es. Bueno. Por eso se debe establecer con claridad en la ley el procedimiento. No importa, Lino, si se oponen, que, No, pues, que pero cumpla, claro, que pero cumpla eso- con sus obligaciones pero, el esos, Consejo. pero son los vacíos que genera y las posibilidades que genera. Pero que Entonces, los dilucide, que no tiene que dilucidar, que me imagino que al final va a ser la Sala Constitucional. Sí. Pero
que hagan lo que les corresponde, Lino. Bueno, estoy de acuerdo, Sí. pero estamos hablando de la debilidad del sistema. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. No estoy diciendo si debe ocurrir o no. Esa es la debilidad del sistema en todos Sí. los procedimientos administrativos del Estado. Así es, así Es que ahí es donde Denis. la pregunta que resalta es, vamos a tener nueva ley electoral que además cuando se aprobó en el 2021 llamaron la ley de la transparencia. Y la antigua ley electoral y de organizaciones políticas era la ley del fraude. Esa fue la retórica que se manejó. El problema en el país no es de la ley. El problema en el país es de los que tienen que aplicar la ley, Correcto. de los sujetos obligados a cumplir la ley. Y termina todo donde don Augusto indicó. Termina en una impunidad impune porque nosotros lo que tenemos como cultura política es el irrestricto, escuche bien, irrestricto o más bien incontinencia irrestricta al cumplimiento de la ley. Aquí todo el mundo está buscando por dónde hay, que si hay vacío, que no si hay vacío, que si hay interpretación. A usted que fue en el Congreso Nacional de la República, ese tema del espíritu del legislador, Sí. cómo se instrumentaliza, no que quiso decir esta cosa, no que quiso decir lo otro. Entonces, bajo esos criterios siempre vamos a seguir jugando al gato y al ratón, no que no está escrito, no que no Sí. está hecho de esta manera. Y terminamos o en omisión, ¿verdad? Porque si no está en la ley electoral es omisión. Pero ¿y qué tal si fue omisión perniciosa? Sí. ¿Ah? Y eso es Am, grave. Kelvin, Ana Paola, Julio, ustedes como magistrados en el pasado, representantes un poquito antes de ser magistrados o consejeros, tuviesen independencia en su materia como debieran tenerla, ya días hubiesen aprobado esto. No la tienen, no la tienen. Miren, y hay veces, a sabiendas de que mi criterio puede estar equivocado, correcto. ¿Quién dice que soy dueño de la verdad? ¿Quién dice que soy dueño de la verdad? Acepto que puedo estar equivocado. Que estas cosas que suceden ahí en el CNE suceden también en la Corte Suprema de Justicia. Sin duda. Suceden en otras instituciones del Estado. Entonces, al final no justifico que nos quejemos del país que tenemos. Todos hemos sido permisivos y muy tolerantes en el desenvolvimiento del Estado. Todos hemos sido muy permisivos. El eterno aspirante a candidato presidencial por libre, el doctor Nelson Ávila, está en comunicación con Frente a Frente. Y ya luego vamos con lo de la ley del Tribunal de Justicia Electoral, que no la tenemos todavía, a pesar de que se aprobó el tribunal, fuimos a elecciones generales y primarias hace 4 años, ya teniendo Tribunal de Justicia sin ley de justicia electoral. Así es el Estado de Derecho de Honduras. Doctor Nelson Ávila, bienvenido, buenos días. Buenos días, amigo. Lo felicito por este tema, lo felicito también por su equilibrio y también por tener ahí a los amigos Augusto Aguilar, Lino Tomás y Denis Aguilar, que son ampliamente conocedores de este tema. Primer punto, la Constitución de la República, lamentablemente la han violentado los magistrados, o llámese como se llame, en el Consejo Nacional Electoral. Y más bien debería aplicárseles precisamente la ley. La Constitución es muy clara y no se ha ejecutado. Ese es el primer punto. El segundo punto, las elecciones primarias e internas dirigidas por los partidos políticos es la reafirmación de la voluntad de quienes controlan los partidos políticos y se expresa a través de fraudes electorales e imposición desde las primarias e internas de las candidaturas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales. Ahí quien sale en realidad son los movimientos que tienen el control del dinero de los partidos, la voluntad política de quienes coordinan los partidos políticos y en consecuencia el pueblo hondureño gasta, como en este caso,
1.492 millones de lempiras solamente para que la voluntad de quienes controlan los partidos políticos y quienes los controlan a ellos, fuera de los partidos políticos, se imponga para, reitero, imponer sus candidatos. El pueblo hondureño es pobre y en consecuencia lo que debería ocurrir para garantizar un poco de control del fraude electoral es como hicimos en 1985, la opción B, irnos a las generales directamente. Y la persona más votada del partido o de la coalición más votada tiene los cargos correspondientes. El cuarto punto es que, y Lino Tomás hacía referencia ahí, hay necesidad al mismo tiempo de un voto biométrico en el cual se identifique facial y dactilarmente al votante. Y así usted puede votar, obvio, estamos en el siglo XXI, desde también sus propios aparatos, siempre y cuando, electrónicos, llámese celular o su computadora, etcétera, etcétera, tanto en el exterior como al mismo tiempo en territorios en donde en Honduras no puede existir comunicación. Esto es importante poderlo ver porque se ha violentado la voluntad popular de hondureños residentes en el exterior y se les trata como si fuesen hondureños de segunda. ¿Cómo debería votarse? Bueno, usted sabe muy bien que el listado electoral que se dio la última vez había cerca de 700,000 personas que no deberían aparecer porque habían muerto y o por algunos cálculos especiales para viabilizar el fraude. En consecuencia, las personas deberían votar si aparecen, obvio, como hondureños en el listado correspondiente del Registro Nacional de las Personas. En el pasado, el gobierno anterior empadronó en su mayoría a personas de su partido político. Yo tengo la información en el exterior que ahora se está tratando de empadronar solamente a los que tienen relación con mi partido en este momento, que está en el gobierno del Partido Libre. Eso no debe existir. Con ello se violenta precisamente esta disposición de que todos los hondureños somos iguales. En este contexto, yo sí creo y coincido con lo que plantea el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. En realidad hay necesidad de profundas reformas. Y yo sí creo que como no existe la voluntad política de 3 personas que son los que controlan los partidos políticos de nuestro país y que se quiere imponer sobre la voluntad popular, pues hagamos entonces acciones ciudadanas para obligar al mismo tiempo al Congreso para que apruebe las reformas políticas necesarias. ¿Cómo es posible que en un país como los Estados Unidos, que tiene 36 veces más población que Honduras, o sea, estamos hablando de aproximadamente 340 millones de personas, tiene entre Cámara Baja y Cámara Alta 456 representantes? Y un país como el nuestro, reitero, 36 veces menos de población, tenemos nosotros la mitad de los representantes, que es 128 por 2. ¿Por qué no elegimos máximo el equivalente a 4 diputados por departamento, garantizando la participación de departamentos que están bajo el cociente nacional, como es el caso de, gracias a Dios, Islas de la Bahía, si no mal recuerdo, y solamente Se cortó. Se fue la luz seguramente. La única manera para que se haya cortado la comunicación es que se interrumpió el fluido eléctrico ahí, en ese bosque donde vive Nelson Ávila, ahí en el oriente. Se le fue la luz. Sí, se le fue la luz, pap. Sí, absoluto. Y esta sí es verdad absoluta, se le fue la luz. Se quedó sin comunicación, Nelson. Ah, volvió la luz. Tenemos un minuto, doctor, para el resumen. Perfecto. Un minuto. Perfecto. ¿Por qué no aprobamos en realidad la disminución de los diputados a un promedio, digamos, 4
por departamento, perdón, 3 por departamento, garantizando al mismo tiempo la participación en departamentos en donde están muy por debajo del cociente electoral, como gracias a Dios, e Islas de la Bahía, también su participación política. Acá, en realidad, es necesario que entendamos que no hay necesidad que apoyemos también que cada diputado propietario tenga su suplente. Aquí tienen que ser los suplentes del Congreso Nacional, me explico, y usted elige máximo 10 en su condición, al mismo tiempo de suplentes que lo sustituye cuando sea necesario. Con eso vamos a disminuir sustantivamente la cantidad y el costo de operación. Además, ya nos demostraron que con 9 diputados parece que funciona bien el Parlamento. Así nos lo han demostrado exactamente con esas comisiones que se han nombrado, algunas de ellas violentando al mismo tiempo la Constitución de la República. Podemos seguir hablando más, pero quiero respetar el tiempo de todos. Muchas gracias, doctor Nelson Ávila. El presidente del CODE, Hugo Maldonado: los miembros del Consejo Nacional Electoral están cometiendo delito de violación a los deberes de los funcionarios y se fusionan al interés de los partidos que representan. Eso lesiona el fortalecimiento a la democracia. Lo venimos diciendo desde hace años. Ningún funcionario electo en el Congreso Nacional le debe obediencia a los diputados y a los partidos políticos que los votaron, que los protegieron, que con su voto los eligieron. No les deben obediencia. No les deben obediencia en materia electoral, no les deben obediencia a nivel de la justicia, no les deben obediencia a nivel del Tribunal Superior de Cuentas, no le debe obediencia el fiscal general a los diputados del Congreso. Si tan solo aprendieran esta lección, no tienen que pasar por una universidad para aprender esta lección. No le deben obediencia a quienes los eligieron en el Congreso. Le deben obediencia a la Constitución, al Estado de Derecho. ¿Está en desacuerdo, Lino? No, estoy totalmente Doctor. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro. Es que todo esto tiene un origen muy importante, que es la educación y la cultura de los pueblos. Imagínese usted, Renato, compañero Lino, fíjese que en Chile no existe organismo electoral. No necesitan. En Argentina tampoco. No hay organismo electoral. En Chile, ¿cómo se organizan? El gobierno con la Secretaría de Gobernación y los partidos políticos. Los miembros de mesa no hay ningún problema porque son ciudadanos, es un voluntariado y son vitalicios. No tienen el problema que nosotros tenemos cada 4 años con esto de los miembros de mesa. Entonces, también es el mismo caso de Uruguay, donde hay un nivel cultural, una educación en democracia, la palabra fraude casi no se escucha. Y aquí en Centroamérica, Costa Rica nos da a nosotros el ejemplo también. Bueno, después de la pausa, el colmo de los colmos. Vamos a una segunda elección, vamos a un segundo proceso electoral, con un tribunal de justicia electoral sin ley. El colmo de los colmos. Continuamos dando lectura. Fernando Núñez nos da este mensaje: si no hay una supervisión judicial efectiva sobre las decisiones del CNE, el organismo puede actuar con impunidad, violando la ley sin temor a consecuencias legales. Calex comparte: la independencia del CNE es crucial para garantizar la transparencia en las elecciones de Honduras. Solo con un órgano electoral autónomo y sin influencia se puede asegurar que la voz de los ciudadanos sea respetada. Sierra también comparte: permitir que el CNE viole la ley sin consecuencias puede establecer un precedente peligroso, donde otras instituciones también sientan que pueden actuar fuera de los límites legales. Y eso no puede seguir. Tienen que trabajar con honestidad y transparencia para el bien del país. Comparte Televidente, continúe enviando sus mensajes. Quiere participar Aristide Mejía, pero me gustaría la opinión de ustedes. ¿Cómo es que vamos a un segundo proceso electoral con un tribunal de justicia electoral sin ley que lo regule?
en que se ampare, en que se proteja, en que sustente sus decisiones. Sí, yo entiendo que indudablemente es una deuda del Congreso con el pueblo no haber aprobado esa ley. Tengo entendido que ya el proyecto y el dictamen ya fueron emitidos por la comisión dictaminadora, pero no ha llegado al Pleno, por una parte. Entonces la otra cosa es que creo que, y ya lo mencionamos hace algún momento, el gran problema está en el hecho de que será el Tribunal de Justicia Electoral la última instancia o será En la sala constitucional. En la sala de lo constitucional. Me parece que ahí es donde está el rollo. nudo gordiano. Sí. Ahí es donde la mula votó a Genaro. Sí. Sí, exacto. El viernes anterior, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional de la República dio unas declaraciones donde ya no hay tiempo para la famosa segunda vuelta, que fue un tema ese. Sí, no, ya no. Y sí aseguró que iban a aprobar la ley de justicia electoral. Esperemos que eso sea realidad porque tampoco se puede repetir la historia del 2021, ¿verdad? De tener los magistrados en esa instancia, pues solventaron todo con supletoriedad de leyes, ¿verdad? Sí, Con correcto. supletorias. Así es. Pero Y siempre real- sujetos en última instancia a la sala Ah, no, constitucional. pues por supuesto, Sí, ¿no? porque ese tema de la sala constitucional además no se arregla con solo modificar el tema de la ley de justicia constitucional, si ahí queda en la ley, en la Carta Magna, pues. Claro. Entonces lo que no hay es una intención política para modificar la Carta Magna y darle al derecho electoral Independencia. su lugar como derecho electoral, sencillamente. Sí. Y ese es el punto donde, reitero, la Y al mula- final, ¿qué significa esto? Que quien tiene el control de la Corte Suprema de Justicia tiene el control de las decisiones electorales. Exactamente. Claro, claro. Ahí está la debilidad de esto. Entonces, y lo más grave, cuando se judicializa lo electoral. Correcto. Eso es grave. Eso es grave. No podemos Sí, seguir ha judicializando. habido dos intenciones ¿Perdón? Cuando nosotros estuvimos en la elaboración de la ley del Consejo, también estaba una comisión dirigida por Jorge Cálix, que era el presidente de la comisión, Sí. y se elaboró también la ley del Tribunal de Justicia. Tampoco... Sí, se esa fue la que sometió. no encontraron. Sí, y esta es la segunda, Sí. la segunda intención de legislar lo relacionado tener con el la- Tribunal de la- Justicia. Pero el problemita es eso, ¿no? ¿Quién dirime los asuntos electorales en última Correcto. instancia? Si el Tribunal de Justicia Electoral o ¿Es la Sala última Constitucional. instancia Sí. o es la sigue Recuerda que siendo hubo la- opiniones muy fuertes como la del abogado Osvaldo Ramos Soto se inclina que debe ser la Sala Constitucional. Constitucional, No, Ramos Soto correcto. defiende eso. Sí. Pero Pero igual, Renato, Pero hay intereses. si ve las experiencias comparadas, el doctor ha hecho referencia a dos organismos en el continente donde la última y la única instancia queda en materia de derecho electoral. Correcto. miren, y lo otro que yo les quiero preguntar. Con estos 5 partidos que en el último proceso no reunieron los requisitos, según la ley electoral, para mantener su personalidad jurídica, no, porque no pierden la personalidad jurídica, ¿verdad? Sí, Su La inscripción, pierden. su inscripción. Pierden. Pierden su inscripción. Al perder su inscripción, pierden la su personalidad jurídica. Correcto. Miren, yo he escuchado argumentos del Consejo Electoral y argumentos de los dirigentes de estos partidos. Realmente, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Deben estos partidos ser desinscritos del Consejo Nacional Electoral o no? Solo permítanme unos segunditos para que me respondan. No le teman a Esdras. Esdras es amigo mío, No, pero, así que el procedimiento... pero es un hombre influyente en Honduras. Miren, el criterio de Esdras influye. Hay gente que condiciona sus criterios para no caer en el análisis de Esdras. A ustedes son hombres mayores. Ustedes no le temen al criterio que puede emitir cualquier periodista o dirigente político. Así que me gustaría su criterio en unos minutos. Antes, el abogado Aristides Mejía, que fue miembro del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo Electoral. Tribunal. Un año tuvo. Cuando era magistrado, sí. Sí. Y No fue consejo. miembro de la comisión que elaboró la ley. Sí. Fue equipo. Abogado, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Renato. Quiero reiterarle porque no me pudo contestar aquel día terrible en que falleció su madre, mi más profundo pésame. Número 2, quería decir con respecto al tema de los distritos electorales, que estos temas en este momento son secundarios, porque debieron abordarse al principio de la legislatura, no cuando ya estamos a las puertas de la elección y hay temas importantes como el que están hablando ahora mismo. En segundo lugar, eso no depende exclusivamente del CNE o del órgano electoral del momento. Ya una vez habíamos tenido ese problema o varias veces. Es un tema tan sensible que en él intervienen los partidos políticos y las autoridades mismas de cada departamento, porque como lo que ha habido en Honduras es que durante 40 años se ha modificado el peso demográfico de los departamentos, habría que quitarle diputados a un departamento para agregárselos a otro. Y eso crea un problema enorme político que no han permitido ninguno a ninguno de los órganos electorales que lo pueda hacer. Y presupone además que debe de tenerse un censo demográfico del país totalmente actualizado. Así que yo creo que ese tema no es un tema que deba de abordarse en este momento, cuando ya faltan pocos meses para que se haga la convocatoria. Y todos entendemos también de que tras de ese tema hay intereses políticos partidarios, porque hay partidos que han calculado que si un departamento donde tiene su bastión ha crecido demográficamente, pues puede ganar 1 o 2 diputados más en la futura contienda electoral. Pero esto debe ser una discusión de todos los sectores, no puede tomarla en solitario el CNE o funcionarios del CNE, que son los que se cargan de la cartografía y de otros. Luego está el tema también, y con esto termino, de que hay distritos electorales aquí que están sobredimensionados, como Cortés y Francisco Morazán. También habría que discutir si no es que tenemos que subdividir estos distritos en áreas geográficas, porque no es posible que un diputado de Francisco Morazán de 23 sea responsable por toda la población del departamento. Entonces no hay identificación de quiénes son sus verdaderos electores. Así que creo que estas discusiones que vendrán de ahora en adelante más frecuentemente tendrán que hacerse en otro momento, cuando es el inicio de cada periodo de gobierno, en que todavía no están los intereses partidarios. Sí. Pero Aristides, dígame. Pero aquí yo creo que más allá de esas cosas específicas, el debate nuestro hoy se ha centrado en que si la Constitución tiene como mandato al Consejo Nacional Electoral esto, que lo incumpla el Consejo Nacional Electoral, no de ahora, si antes también se incumplió, simplemente por intereses partidarios, sectarios, debilita, la suma de esto debilita el Estado de Derecho. Porque la madre de las leyes, Aristides, es la Constitución. Y si la Constitución delega, ¿por qué no lo hacen? Hay que hacerlo. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, ¿por qué? Y yo menciono nombres, los 3 que están aquí en este momento, pero puedo mencionar nombres de los 3 que estuvieron anteriormente. ¿Por qué no siguen el mandato constitucional? Y aquí es donde uno cae. ¿Por qué están supeditados a esos intereses personales? Muchas veces personales, ni siquiera partidarios, sino personales. Ese es el puntito. Esto es lo que debilita el Estado de Derecho y la institucionalidad, Aristides. Mire, Renato, estoy totalmente de acuerdo que cada vez que hay falta de una representatividad estricta o directa, se debilita el Estado de Derecho, porque la representatividad en una democracia lo es todo realmente en cuanto a legitimidad. Pero, como usted dice, son los partidos, los dirigentes de los partidos, los dirigentes locales, sobre todo de cada departamento, que no han permitido que se haga una corrección en este tema, pero yo lo que digo es que no es este el momento. Justamente ahorita
es como tocar un avispero y nos va a atrasar en todo lo que es importante, que es el calendario electoral, pero sí es una tarea pendiente que debe hacer. Aristides, Estoy totalmente de acuerdo. Aristides, nunca será el momento. En Honduras, así como estamos, nunca será el momento. Nunca Pero será peor. el momento. Sí, Pero peor ahora, Renato. sí, porque peor ahora, peor peor ahora. ahora. Yo ahí coincido, pero nunca será el Si momento. hubiera hecho en 2022, No nos hubieran todavía parado no hay- bola. Todavía no había movimientos ni corrientes. No nos hubieran Ahora parado vaya bola. a decirle usted a esos de Nadie las hubiese corrientes. reaccionado con esto. Sí, ahora vaya a decirle usted a esos de las corrientes que les va a quitar un diputado en tal lado, se arma un relajo. Sí, ¿verdad? pero Porque a quien afectaría son a los intereses internos de los partidos políticos, no a la sociedad en general. Y a mí lo que me Así es. importa es el Estado de Derecho, no los intereses de quienes controlan al Partido Liberal, al Partido Nacional o a Libre o cualquier otro partido. Es que hay que hacerlo en algún momento, Aristides. estoy de acuerdo, pero ¿con qué fuerza lo va a hacer ahorita si todos se van a oponer? Entonces hay que hacerlo el primer año. Es válido eso, sí. Sí, ¿con qué fuerza? Porque válido. todos se van a oponer y el poder es el poder, ¿verdad? Sí, No, no, Siempre en se eso es van a cierto. oponer. Entonces, Aristides, sigamos como estamos, ¿verdad? No, no sigamos como estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y hay que hacer. Si yo pudiera hacerlo hoy, este día, con todos los compañeros que hemos estado ahí en este tema, que están ahí con usted y que los saludo, yo lo haría hoy mismo, Sí. porque es correcta su apreciación. Sí, no. Pero no van a dejar hacerlo, porque los que detentan el poder local, el poder departamental, el poder nacional, ni siquiera van a querer discutir ese tema hoy. Ok. Ya va. Entonces, en 2 años no lo van a querer hacer. Después de que pasen las elecciones generales y primarias, no lo van a querer hacer. Con Entonces, toda la- ¿qué necesitamos, Aristides? Un dictador que venga con fuerza a imponer las cosas en el país. Sí, pareciera que eso quieren varios, porque aquí hay un montón de tareas pendientes. La segunda vuelta, que dejar claro de que no existe la reelección en la Constitución, eso del Tribunal de Justicia Electoral. Hay una nueva ley en el Registro Nacional de las Personas que debe ser aprobada también. Todas esas son tareas que debieron haberse hecho en 2022, 2023 y no las hicieron, ¿verdad? Bueno, Entonces, gracias, Aristides. ese es el problema. Ok, estamos en 2024. ¿Cuándo son las elecciones? En el 2025, ¿verdad? Sí. En el 2027, igual. Nadie la va a querer Renato, hacer ese es el tema. porque defienden el statu quo quienes detentan el poder y el control del país. Eso es como cuando usted va a la pulpería y en algunas tienen un rótulo que dice hoy no se fía, mañana, Mañana sí. Igualito. Entonces, Renato, mire, para allanar un poco el camino, aquí no puede haber reclamo de omisión en la ley con la desinscripción de 5 partidos políticos que, de acuerdo al artículo 158, no cumplieron uno de esos requisitos. Entonces, ahí es donde yo le agrego, entonces voy a hablar de omisión perniciosa, porque deben hacerlo. El tema es que puedan hacerlo. Claro. ¿Se desinscriben o no los partidos que no reunieron los requisitos después del proceso electoral anterior? Esa es la respuesta de ellos después de la pausa. Gracias por sus mensajes. Octavio Pineda comparte. El asunto es que los politiqueros rompen el Estado de Derecho de acuerdo a sus conveniencias particulares o de grupo. Los órganos electorales están cooptados por personajes que se creen dueños de los partidos políticos y que les impiden ser independientes. Comparte el televidente, licenciado Renato. Bueno, y no solo los órganos electorales, así es casi la institucionalidad toda del país. Los partidos que no reunieron los requisitos deben ser desinscritos o deben permanecer en el juego electoral. Si la Denis. ley electoral no la van a aplicar, prescindamos de la ley. La ley dice que estos partidos no tuvieron ni representante en corporación municipal ni al menos un diputado. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral aquí no puede pretender decir que hay omisión en cualquier campo y por lo tanto para mí se convierte en una omisión perniciosa si no es efectiva. Ok. ¿Y usted qué piensa, doctor Aguilar? Totalmente de acuerdo con lo que dice Denis. Para eso existe una ley y la ley hay que cumplirla aunque sea dura. Imagínese usted que en este momento, y de acuerdo a la participación en la última elección, fueron 14 partidos. Si no desaparecen, hay 9 solicitudes más. Sí. Quiere decir que sería cada
4 años tendríamos un aumento de partidos políticos, llegaríamos a una cantidad, quién sabe. Si Más partidos si inscriben a los 9, llegaríamos a 23. Sí, imagínense Guatemala. ustedes, Bueno, ahí está el fenómeno de Guatemala. Guatemala Pero en sucedió algo, Guatemala el partido eventualmente gana, pero desaparece. Ah, desaparece Renato, y porque aquí se cumple no. la ley. Se cumple la Sí, ley. Aquí correcto. no, Sí. hombre. Entonces, eso por una parte. La otra cosa es que si existe una ley en donde hasta se ha favorecido, con esta nueva ley se favoreció, no fuimos los que elaboramos el proyecto, sino que en la comisión de dictamen se le agregó un beneficio más para que los partidos pudieran que continuar con su personalidad jurídica. En la ley anterior estaba obtener un diputado y en esta última ley, ya en el pleno del Congreso, se le agregó o un alcalde. Y por eso hay 2 partidos que conservan su personalidad jurídica. De tal manera que no me queda ninguna duda que la ley debe cumplirse y que ojalá no suceda como casos anteriores en donde se han ido en amparo a la Sala de lo Constitucional y ha revivido. Pero bueno, ese es el marco jurídico Correcto. establecido y por lo tanto eso es lo que debe proceder. Así es. Como no se ha modificado. Bueno, y ni si se esa va a sala modificar. permitió que siguieran, ¿debe respetarlo el Consejo Electoral? Pues es que Claro, le dan eso es lo correcto. le Debe respetarse la ley del dan electoral. el amparo. Y entonces. No, la Corte Suprema dijo, no, estos partidos no pueden ser desinscritos. Sí, que eran 2 en particular en el Correcto, 2014. Pero para el siguiente proceso, ¿ah? ¿Perdón? Para someterse a la ley al siguiente proceso, pues, tenía que participar, pero ahora automáticamente No, perdieron sí, su inscripción. inmediatamente el Consejo Nacional Electoral recibió notificación que se le había dado el amparo y tenían que restituirle. Y entonces Así es. por eso no fueron Desinscritos. Pero la consulta es por esa única vez y se sometieron a la nueva ley. En este momento esos partidos No, ya pues, pero entonces estos 5 partidos pueden ser desinscritos y van a ir a ampararse a la Corte Suprema de Ese es Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia les puede dar el amparo y si les da el amparo vuelvan al ruedo, pues. Pero ¿qué es este juego? El cumplimiento sencillamente de lo que tenemos escrito como norma, como ley, pero no hacer ni siquiera un asomo No, pero- o la mueca, como dicen en el Aquí barrio. me queda la duda. Si hay jurisprudencia, porque la Corte dijo deben ser Bueno, o que permanecer. se la den, pero tiene que agotar el proceso. Ah, ok, ya entiendo. la Entonces, el argumento. jurisprudencia es con 3 sentencias y solo hay una, ¿no? Bueno, Sí, pero quería Renato leer el artículo donde establece con claridad que deben ser desinscritos. Cancelación de la inscripción de partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral, mediante resolución, cancelará la inscripción de uno o más partidos políticos en los casos siguientes. Hay varios. Y en este caso lo que se presta es por no haber obtenido por lo menos un diputado al Congreso Nacional o un alcalde a nivel municipal en las elecciones generales. Lo que dice Denis es que deben volver allá a la Sala Constitucional. pues sí, es que eso es lo que Después de la está. resolución. Sí. Sí, y van a ir al amparo al Tribunal de Justicia y si Pero, no le... pero se lo- eso está relacionado con la falta de la ley del Tribunal de sí, Justicia Electoral. sí, claro. Si estuviera aprobado y dijera esta es la última instancia, Sí. no tendríamos ese problema. Bueno, hasta en esto estamos enredados, en Así cosas es. simples. Hasta en esto estamos enredados.